En esta última clase que tuve la oportunidad de trabajar junto con Farey, ya estamos por aquí. Buenas noches a todos. Bueno, pues de verdad que qué gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Eh, Vamos a estar platicando un poquito de cómo seleccionar el micrófono adecuado, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? Muchas veces, pues por la necesidad que tenemos, eh, pues utilizamos micrófonos que muchas veces, pues no son el adecuado para lo que lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, pues vamos a estar platicando hoy un poquito acerca de eso, cómo poder hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos seleccionar el micrófono adecuado? No sé si hay alguna duda. La semana pasada tuvimos una clase bien interesante con respecto a lo que es consolas, ¿verdad? Pudimos aprender ahí un poquito de lo que son las diferentes consolas, cómo podemos utilizarlas. Y hablamos un poquito de diferentes consolas eh, que, que nos pueden servir para diferentes ocasiones, ¿verdad? Eh, Cómo podemos, eh, pues, cambiar un poquito sobre cómo hacer mi transición de análogo a digital, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es cómo puedo seleccionar mi micrófono adecuado, ¿verdad? Si ustedes han visto, pues en este mundo del audio, en este mundo de las iglesias, pues contamos con una cantidad enorme, muy, muy enorme de micrófonos, ¿verdad? Y muchas veces sale un micrófono nuevo y nos emocionamos y le vamos a dar este micrófono a nuestro cantante, ¿verdad? Y resulta que el micrófono que acabamos de comprar, pues tal vez no era el adecuado para lo que lo necesitábamos, ¿verdad? Entonces, em, tal vez vamos a ir recordando un poquito. Recuerden que las diferentes frecuencias a las que que el oído humano puede percibir, ¿cuáles serían esas diferentes frecuencias? ¿Cuáles serían las frecuencias que el oído humano es capaz de percibir? Sí, recuerden que las frecuencias van desde la 20 hasta la 20.000, ¿verdad? Y los diferentes micrófonos con los que nosotros trabajamos, pues van a ser capaces de captar algunos la totalidad de esas frecuencias y algunos otros van a captar diferentes frecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros seleccionar ese micrófono adecuado, verdad? Todos los micrófonos cuentan con una pequeña tablita, ¿verdad? Esa pequeña tablita nosotros la podemos venir y la podemos llamar como una respuesta de frecuencia, ¿verdad? Una respuesta de frecuencia. Y la respuesta de frecuencia, pues no es nada más que la forma en la que los diferentes micrófonos son capaces de captar el sonido o la sensibilidad que tiene cada uno de los diferentes micrófonos para, eh, para las diferentes frecuencias, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros venimos y compramos un micrófono y nos está costando mucho, tenemos que trabajar mucho para lograr encontrar un sonido correcto, ¿verdad? Para lograr un sonido adecuado para la persona que lo esté utilizando, ¿verdad? Ya sea un bombo, ya sea una voz, eso, ¿verdad? Están preguntando aquí, ¿cuáles son las frecuencias recomendadas dentro de una iglesia para que el sonido se escuche y no sea molesto? ¿Sí? Lo ideal es que nosotros utilicemos desde la 20 hasta la 20.000, ¿verdad? Desde la 20 hasta la 20.000. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar el rango completo de audición humano, ¿verdad? Todas las voces, todos los instrumentos, las baterías, guitarras, teclado, eh,
vientos, trompetas, saxofón, los vamos a encontrar dentro de ese espacio, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces es que confundimos esas frecuencias con lo que son los decibeles, ¿verdad? O el nivel al que está el sonido, ¿verdad? Entonces depende mucho en esas dos áreas, la forma que nosotros vamos a trabajar el sonido, ¿verdad? Eh, pero si estamos hablando de una frecuencia, lo ideal es que trabajemos nuestras frecuencias desde la 20 hasta la 20.000, ¿verdad? Les voy a compartir aquí un pequeño brochure aquí, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí tenemos las especificaciones de un micrófono, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el micrófono con el que ustedes están trabajando, ¿verdad? Sea micrófono de estudio, sea micrófono de diadema, sea micrófono de solapa, sea micrófono dinámico, sea micrófono de condensador, incluso sea micrófono de listón, todos los micrófonos, perdón, van a contar con una tabla de especificaciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, dice que es un micrófono dinámico, que tiene una respuesta desde 40 hasta los 18.000. Es supercardioide, ¿verdad? Su patrón polar es supercardioide. Tiene la sensibilidad, tiene la impedancia, el tipo de conector, ¿verdad? Los rangos de temperatura que es capaz de soportar, que va desde los 0 grados hasta los 40 grados, el peso y las dimensiones, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el patrón polar, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos la forma en la que el micrófono va a ser capaz de captar, ¿verdad? Si este tipo de micrófono eh, que es supercardioide, nosotros nos salimos, si se dan cuenta, solo la cabeza del centro es la que está resaltada, ¿verdad? Cuando nosotros nos salimos de ese centro, pues los micrófonos no van a captar de una forma tan adecuada, ¿verdad? Y como es un micrófono supercardioide, como lo hablábamos hace unas semanas, recuérdense que este tipo de micrófonos no solo capta hacia el frente, sino que como es un micrófono más cerrado, tenemos un fenómeno y es que empieza a captar un poquito hacia atrás, ¿verdad? Entonces, lo ideal es poner los monitores en estas zonas donde el micrófono no capta hacia atrás, ¿verdad? Y aparte de esto, tenemos aquí el patrón de captación y tenemos la respuesta de frecuencia. Esta respuesta de frecuencia es algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta de frecuencia aquí podemos ir viendo la sensibilidad que tiene este micrófono en las diferentes frecuencias. Si se dan cuenta, en la parte de abajo vamos desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, ¿sí? Entonces, el micrófono capta ciertas frecuencias más que otras, ¿verdad? Entonces, para iniciar, si se dan cuenta, las frecuencias graves, tenemos un pequeño corte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un pequeño corte? Que las frecuencias graves, si se dan cuenta, a partir aproximadamente desde las 150, empiezan a reducirse. Y cuando van desde la menos 65, van bajando, 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 pero hasta más o menos un menos 70 como un menos 72 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este es un micrófono que está creado con un corte de graves, ¿sí? Está creado con un corte de graves que nos ayuda para todos esos instrumentos, para todas esas voces que no cuentan con frecuencias graves, ¿verdad? O queremos limpiar en las frecuencias graves. Recuérdense que muchas veces, aunque la voz con la que estoy cantando no cuenta con frecuencias graves, lo que queremos es limpiar lo mayor posible, ¿verdad? La semana pasada hablábamos que aunque nuestras consolas pueden tener 32 canales, 64 canales, 128 canales, 16 canales, 4 canales, eso al final se va a resumir en únicamente o en la mayoría de casos, en dos canales, ¿verdad? Lo que conocemos como estéreo, en el LIR. Imagínense si fuera en mono, pues se va a volver solo en un canal, ¿verdad? Imagínense 128 canales solo en un canal, ¿sí? Que estuviéramos saliendo de una consola de 128 canales a un canal mono,
pues lo ideal es que cada uno de los diferentes canales esté completamente limpio, ¿verdad? O lo más limpio posible para que al final, pues no tengamos una sumatoria de frecuencias que no querramos, ¿verdad? Entonces, este micrófono, pues cuenta con un corte de graves que nos ayuda a limpiar frecuencias graves, ¿sí? Luego de eso tenemos una parte que es bastante lineal, aproximadamente desde los 250 va teniendo como va aumentando de poquito, poco a poco. Tenemos un aumento tal vez de unos 2 decibeles hasta que llegamos a la frecuencia de 2000. Si se dan cuenta, en 2000 tenemos el pico más alto, que son frecuencias que son bastante limpias, ¿verdad? Perdón, bastante agudas, son las medias agudas, que esto lo que nos va a ayudar es a definir, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a definir. Luego tenemos una pequeña disminución aproximadamente entre los, no sé, 7000 a 10000 y tenemos un pequeño pico en 11000 y luego disminuye, ¿verdad? Cae. Eh, alguien está pidiendo si podemos compartir el manual. Estos manuales ustedes los pueden encontrar en la página de Sennheiser, ¿sí? Y cuando ustedes van a comprar un micrófono, ustedes pueden ver el manual y pueden ver este tipo de respuesta de frecuencia, ¿sí? Todos los manuales que traen los micrófonos dentro, pues cuentan con esto específicamente para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Em, entonces, si se dan cuenta, pues es un micrófono que nos va a dar bastante definición o nos va a ayudar a definir, ¿verdad? Este micrófono, como podemos ver, es un micrófono que lo podemos, ¿para qué creen ustedes que podemos utilizar este micrófono? Que podamos, me están diciendo que se los pueden compartir por WhatsApp si ya cuentan con un micrófono Sennheiser. Em, entonces, ¿para qué creen que nos puede servir este micrófono? Ahí para que me lo pongan ahí donde están las preguntas. ¿Alguien por ahí que quiera ahí escribirme para qué creen que puede servir este micrófono? Este micrófono nos puede servir muchísimo para voces, exactamente. Nos va a definir voces, nos va a limpiar frecuencias graves, ¿verdad? Eh, y otra cosa muy importante es la forma de captar un micrófono, ¿verdad? Al captar un micrófono, perdón, la forma de agarrar un micrófono, ¿verdad? Pues no queremos eh, agarrarlo de la cápsula, ¿verdad? Porque al agarrarlo de la cápsula normalmente lo que vamos a hacer es perder bastante brillo, ¿verdad? Perder frecuencias agudas que nos ayudan a la definición, ¿verdad? Aquí podemos ver también aproximadamente a cuánto lo podemos utilizar, ¿verdad? Eh, Hay algo muy importante con los micrófonos. El micrófono, todos los micrófonos tienen lo que se le llama, o al usar un micrófono, mientras más pegado lo tengamos de la fuente, ¿verdad? Lo tengamos de nuestra boca, lo tengamos de los diferentes instrumentos, vamos a tener un fenómeno que se llama el efecto de proximidad, ¿sí? El efecto de proximidad lo que quiere decir es que mientras más cercano tengamos el micrófono a nuestra boca, vamos a tener más frecuencias graves, ¿verdad? Vamos a capturar más frecuencias graves, ¿verdad? Entonces, pues aquí pudimos hablar un poquito de este micrófono y les quiero hablar también de este tipo de micrófono. Denme un segundo, se me perdió por aquí. Eh, ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí tenemos dos micrófonos que personalmente me gustan muchísimo, ¿verdad? Y por su forma, pues podemos ver que son tipos de micrófonos, eh, son tipos de micrófonos que normalmente utilizamos para el bombo, ¿sí?
Son un tipo de micrófono que utilizamos más que todo para el bombo, ¿verdad? Entonces, tenemos primero que nada el 901 y tenemos el 902. El 901 es un micrófono que lo podemos utilizar muchas veces adentro del bombo, ¿verdad? Y nos va a ayudar mucho a captar, pues, estas frecuencias que son un poquito más agudas en cuanto al bombo, ¿verdad? Y tenemos el 902 que aquí abajo, pues no lo logramos ver también, pero déjenme aquí les comparto. Aquí tengo la respuesta de frecuencia de estos dos micrófonos. Ahorita denme un segundito. Denme un segundito. Se me perdió aquí. Vamos a ver. Ahí hay una buena pregunta que están diciendo, ¿cómo sabe el micrófono que estoy hablando cerca o despegado? Pues mira, no es que el micrófono lo sepa y empiece a captar de una forma diferente, ¿sí? No es que funcione así, sino que por por la forma de las frecuencias, las ondas de frecuencia, pues el micrófono capta más ciertas frecuencias dependiendo de la distancia a la que nosotros estemos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ok, déjenme entonces aquí compartirles esto que les quería compartir. Entonces, aquí tenemos este pequeño cuadrito. Ay, perdón. Este pequeño cuadrito que tenemos aquí. Otra vez. Este pequeño cuadrito, que si se dan cuenta, pues es la respuesta de frecuencia del micrófono E901, que es el que les estoy platicando que normalmente pues lo podemos utilizar adentro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo tenemos una respuesta de frecuencia? Tenemos desde 20 hasta 20.000 y si se dan cuenta, tenemos dos líneas. Tenemos una línea negra como tenemos una línea punteada, ¿verdad? Si se dan cuenta, la línea punteada, las frecuencias graves están más altas, ¿verdad? Y la línea negra, pues está más baja la línea negra, ¿verdad? Las frecuencias no se están percibiendo de una forma tan sensible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, aquí abajo tenemos unos pequeños números que lo que dice es a 1 metro y a 10 centímetros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si ponemos el micrófono a 10 centímetros de la fuente, en este caso podría ser a 10 centímetros del bombo, pues las frecuencias graves se van a exagerar, ¿verdad? Si lo tenemos a 1 metro, pues las frecuencias graves no se van a percibir de una forma tan fuerte, ¿verdad? Entonces, podemos acercar bastante el micrófono dentro del parche para captar las frecuencias graves. Tenemos, si se dan cuenta en la parte de los medios, pues se limpia bastante, ¿verdad? Se limpia bastante, que muchas veces en este tipo de instrumentos como son el bombo de la batería, este es un micrófono que también yo lo he utilizado muchas veces dentro de los cajones peruanos, ¿verdad? Y lo que hace es que ese tipo de instrumentos percusivos, muchas veces las frecuencias medias tienden a ser un poquito conflictivas, ¿verdad? Pueden ser poquito conflictivas, lo que hace que se ensucie bastante, ¿verdad? Se ensucie bastante, entonces por medio de ecualización podemos venir y limpiarlo, ¿verdad? Pero este micrófono ya tiene una pequeña atenuación en esa zona que nos va a ayudar a limpiar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos este micrófono que, que no vamos a tener que hacer ecualizaciones tan drásticas. ¿Por qué? Porque el micrófono, desde el inicio, pues ya me está ayudando a limpiar estas frecuencias que no voy a necesitar, ¿verdad? Aquí tengo el 902, el micrófono del 902, que es el otro micrófono de bombo que les estaba mostrando, es este que tenemos aquí. Miren, 900, este es el 902.
Este sería el 901, ¿verdad? Si se dan cuenta, este lo podemos poner adentro. No vamos a necesitar pedestal ni nada, sino que lo podemos colocar únicamente adentro y va a funcionar de una forma excelente. Y este micrófono, pues muchas veces lo podemos poner en el agujero, ¿sí? Y este es un micrófono que al ser un poquito más grave y tener agudos, también yo lo he utilizado no solo para el bombo, sino que lo he utilizado también para el amplificador del bajo, lo he utilizado para chelos, ¿verdad? Que son instrumentos que sí van a necesitar más frecuencias graves, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tenemos desde igual forma, desde los 20 hasta los 20,000, tenemos graves, nos ayuda a limpiar los medios, pero también tenemos bastante definición en los agudos. Entonces, para el bajo, ¿verdad? Que no únicamente tiene frecuencias graves, sino que se define mucho con las frecuencias agudos, pues eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Para el bombo, pues para tener un golpe definido, ¿sí? Para el cello, como les digo, muchas veces incluso lo he utilizado para tuba, para trombón, aunque pues sí le tuve que hacer un pequeño corte de graves, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta que estamos aprendiendo aquí, es que cada uno de los diferentes micrófonos cuenta con un patrón polar, perdón, con un patrón polar, claro, y cuenta con una respuesta de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que, como les digo, todos los micrófonos tienen sensibilidad diferente para los diferentes micrófonos. Sí, yo puedo agarrar un micrófono de bombo aquí y empezar a hablar por ese micrófono de bombo, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener que hacer ecualizaciones más agresivas, voy a tener que comprimir un poquito más, ¿verdad? Para poder lograr un sonido adecuado, ¿verdad? Un sonido agradable. Entonces, eh, vamos a hacer nuestro trabajo mucho más difícil, ¿verdad? A diferencia de si nosotros agarramos el micrófono adecuado, ¿verdad? Supongamos que aquí tenemos un micrófono, el 835, que es un micrófono que normalmente lo utilizamos mucho para voces, que es el que estábamos platicando un poquito antes. Miren, tenemos igual el corte de graves. Este es un micrófono dinámico, es un poquito lineal y tenemos una definición en los agudos, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de micrófonos, como es este micrófono, que es un micrófono increíble que normalmente pues tendemos a utilizarlo un poquito más en lo que es el estudio, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo que es un micrófono increíble, verdad? Este es un micrófono que funciona de una forma, es de condensador, ¿sí? Es cardioide, ¿verdad? Es cardioide. Y si se dan cuenta, sí tiene un pequeño corte de graves, pero miren las frecuencias medias, es bastante lineal, ¿sí? Bastante lineal. Y sí tiene una pequeña exageración aquí en los agudos, una pequeña excitación. Entonces, este es un micrófono que sí lo podemos utilizar muchísimo para las voces, pero en el estudio, créanme que yo lo he utilizado para grabar saxofones, los he utilizado para grabar guitarras acústicas, amplificadores de guitarra, lo he utilizado incluso en el bombo, ¿verdad? Entonces, micrófonos que son más lineales, los podemos utilizar muchísimo o sea, los son multipropósito, ¿verdad? Lo podemos utilizar para muchos instrumentos. Eso sí, vamos a tener que ir limpiando pues las frecuencias que no necesitamos, ¿verdad? Porque hacer un micrófono que es bastante lineal va a captar casi todas las frecuencias de una forma mucho más pareja, ¿verdad? Entonces, vamos a depender muchísimo de eso, ¿verdad? Aquí podemos ver un poquito cómo es el condensador, ¿verdad? Cómo es la membrana de este micrófono y cómo va a ir captando lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? De este micrófono específicamente. Em, Tenemos también aquí este otro. Vamos a ver aquí el patrón, la, la respuesta de frecuencia de este micrófono. Y miren, si se dan cuenta, pues de igual forma tenemos un pequeño corte de graves, bastante lineal, y las frecuencias 5000 la tenemos bastante exagerada y luego empieza a bajar, ¿sí? Este es un micrófono que incluso aquí, como dice el manual, podemos ver que nos sirve mucho para amplificadores de guitarra, y lo podemos utilizar en la tarola o en la caja, el snare también,
¿verdad? Y nos va a ayudar a definir, supóngase, nos va a ayudar a definir las frecuencias agudas de la guitarra y nos va a ayudar también a definir el golpe en la tarola, en la caja, ¿verdad? Entonces, siempre a la hora de que nosotros querramos venir y escoger un micrófono, vamos a tener que seleccionar eh, dependiendo de la respuesta de frecuencia para lo que se adapte mejor a nosotros, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, eh, alguna otra duda, alguna duda por ahí. Ok, están preguntando qué clase de micrófono puedo utilizar que aunque hablen fuerte o leve, igual mantengan el mismo nivel, ¿sí? Miren, pues va a depender muchísimo, pues depende muchísimo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que el micrófono no necesariamente pues va a ser el trabajo, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener cuidado es a la hora de seleccionar la sensibilidad, ¿verdad? Lo que hablábamos con anterioridad es que los micrófonos dinámicos pues son capaces, como es un movimiento más mecánico, de poder, de que no son tan sensibles, ¿verdad? Entonces una persona puede gritar, puede, o sea, no es que pueda gritar y el micrófono va a captar así, lo va a reducir, ¿verdad? Pero son un poquito más, no son tan sensibles como micrófonos de condensador, como micrófonos de listón, ¿verdad? Entonces, pues se puede controlar un poquito más eso, ¿verdad? Todo eso, lo que me estás diciendo, pues lo podemos trabajar también incluso dentro de las consolas para que se perciba que si la persona está hablando bajito, pues se perciba un nivel agradable. Y si alguien agarra el mismo micrófono y se pone a hablar fuerte, pues lo podemos controlar por medio de procesamiento, ¿verdad? Y lo otro es controlar siempre los volúmenes, ¿verdad? Estar atentos. Eso creo que es uno de los pasos más importantes del sonidista, ¿verdad? Tiene que estar siempre, siempre atento, ¿verdad? Eso. Otra cosa que podemos considerar mucho en los micrófonos a la hora de adquirir un micrófono es el patrón polar, ¿verdad? Hay micrófonos que ya traen patrón polar establecido y hay micrófonos como es el caso de este que estoy utilizando ahorita, que es el MK8 de Sennheiser, que es multipatrón, ¿verdad? Entonces, yo tengo la opción de poder seleccionar los 5 patrones dentro dependiendo para lo que yo lo vaya a usar, ¿verdad? Dependiendo para lo que yo lo vaya a usar, puedo ir seleccionando los diferentes patrones. En bongos, sí, pueden utilizar muy bien el E906, ¿sí? Por esa definición, por esa excitación que tienen las frecuencias de los 5000, el golpecito agudo se va a sentir muy, muy bien. Entonces, pues eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Em, no sé si hay alguna otra duda por aquí o estamos bien. Creo que estamos bastante, bastante bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos micrófonos que cuento hoy aquí. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tipos de micrófonos tengo hoy aquí? Denme un segundo, solo voy a hacer un cambio aquí para pasar a hablar con ustedes ahí atrás. Permítame un segundo, ahorita regreso. Ok, ya estoy de regreso. Hicieron una pregunta aquí en Facebook que dice, ¿qué micrófono o sistema inalámbrico me recomienda para discurso en iglesia? ¿Omnidireccional o cardioide? ¿Sí? ¿Qué pasa con lo omnidireccional? Recuérdense que lo omnidireccional lo que hace es que pues, no solo se va a percibir
por la parte de enfrente, sino que lo que va a hacer es que pues se va a percibir por todo, ¿verdad? Tanto arriba, por el frente, por atrás, por abajo, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar con ese tipo de micrófonos es que al ser unidireccionales, pues va a captar todo el cuarto, ¿verdad? No solamente lo que está hablando el pastor, lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lo ideal sería un micrófono cardioide, ¿verdad? Un micrófono cardioide, un micrófono direccional. Ok, ya regresando aquí un poquito, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí les voy a hablar un poquito sobre estos micrófonos y cómo podemos seleccionar el micrófono adecuado, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues contamos aquí con el Sennheiser 835, el Sennheiser 945, ¿verdad? Que son micrófonos que como habíamos platicado, pues son micrófonos dinámicos, ¿verdad? Tanto de un patrón cardioide como de un patrón supercardioide, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, recuérdense que el supercardioide lo que hace es que tenemos una direccionalidad más específica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mi micrófono aquí sobre mi boca y si yo me salgo, el micrófono ya no va a captar de una forma adecuada, ¿sí? Eso nos ayuda para que podamos, supongan si en su iglesia está el cantante con su micrófono y atrás tiene las trompetas, atrás tiene la batería, tiene los amplificadores de guitarra, ¿verdad? Eso les va a ayudar a limpiar un poco mejor y que lo que esté atrás, pues no ensucie el micrófono, ¿sí? Es casi imposible que no se perciba, ¿verdad? Es casi imposible que lo que está ahí no se meta, pero lo que sí va a hacer es que sí se va a meter menos, ¿verdad? Entonces, lo ideal en este tipo de casos, pues es ir buscando el, la respuesta de frecuencia de los dos micrófonos, ¿verdad? Si nos dimos cuenta, en el 945 tenemos aproximadamente una atenuación entre 5000 y 7000, ¿verdad? Que muchas veces esas frecuencias es la frecuencia de la S, o lo que le conocemos como sibilancia, ¿verdad? Entonces, este micrófono nos va a limpiar un poquito más esas frecuencias agudas, pero este micrófono no tenía un corte de graves tan drástico o tan exagerado como el 945, ¿verdad? Entonces, podríamos decirlo de alguna forma que este es un micrófono que nos puede ayudar para voces más agudas, en el caso de algunas mujeres que tienen voces agudas, y este nos puede ayudar para voces un poquito más graves, ¿verdad? Siempre va a depender de la voz con la que estemos trabajando. Y es algo que hay que tomar en cuenta es que no necesariamente porque es mujer va a tener una voz aguda, ¿verdad? Hay mujeres que tienen un tono más grave y hay hombres que tienen un tono más agudo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos, pues va a ser cuál de los dos podemos escoger, ¿verdad? Ya sea para un poquito más agudo o un poquito más grave, ¿verdad? Estos micrófonos, en este caso, pues son alámbricos con cable, pero están las mismas versiones de una forma inalámbrica, ¿verdad? Son, como les digo, los dos son excelentes micrófonos y del 835 hay una versión que cuenta con un switch, ¿verdad? Con un switch de apagado y encendido, ¿verdad? Personalmente me gusta mucho utilizar ese tipo de switch cuando se utiliza el micrófono como tollback, ¿verdad? ¿Qué es un micrófono de tollback? Un micrófono de tollback es un micrófono que cuando los músicos cuentan con in-ears, un sistema de monitoreo de audífonos, eh, este tipo de micrófono lo podemos utilizar para comunicarse entre los que tengan audífonos, ¿verdad? Entonces, al tener switch, esto lo que hace es, yo solo lo enciendo cuando voy a hablar, ¿sí? Muchas veces me ha tocado hablar con los músicos desde la consola y un micrófono con switch me ayuda muchísimo, ¿verdad? Hay consolas que tienen el botón de apagado y encendido, pero, pero pues tengo que ir y apacharlo, ¿verdad? Es un poquito más fácil cuando yo lo tengo ya en la mano y solo lo enciendo y lo apago, ¿verdad? Incluso hay muchos
pues normalmente el guitarrista o el tecladista o el baterista tienen este tipo de micrófonos. Y si nosotros no los seteamos de una forma adecuada, pues se puede meter mucho a la contaminación y eso puede afectar mucho a los a los músicos, ¿verdad? A los músicos, a los cantantes, ¿verdad? Entonces, estos tipos de micrófonos nos pueden servir mucho. Al ser micrófonos dinámicos, ¿verdad? Nos puede ayudar a, al no ser tan sensibles como un micrófono de condensador, podemos utilizar una ganancia un poco más alta y no tener tanto feedback, ¿verdad? Una ganancia que nos pueda llevar a una señal un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, eh, este tipo de micrófono nos puede funcionar muy bien para eso. eh, puede captar una presión sonora un poquito más alta, ¿verdad? Y al tener un tipo de presión sonora un poquito más alta, eh, es, pues, cuando ustedes saben que los cantantes, pues, elevan su nivel, pues, a veces gritan un poquito más, hay unas notas que las elevan un poco, ¿verdad? Están preguntando, pregunta de Facebook, ¿de qué me recomiendan? Tengo un EW500G3, pero se me corta la señal. Es un micrófono inalámbrico de radiofrecuencia G3, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es andar a tu sistema, ¿verdad? Y hacer un escaneo de frecuencias para que la frecuencia que se perciba o la frecuencia que encuentre sea la adecuada para el lugar en el que nosotros estamos. Cuando a mí me tocan eventos, independientemente de donde yo esté, yo hago este escaneo, ¿verdad? Porque tal vez ayer me funcionó perfectamente y estaba aquí en la ciudad capital, pero me tocó irme a otro lugar y, y pues la radiofrecuencia que utilicé en la capital, aquí en la capital, cuando voy a otro lugar, pues puede estar ocupada, ¿verdad? Entonces lo ideal es, uno, que veas que la radiofrecuencia es la adecuada para el lugar en el que estés. Y dos, si únicamente tenés el receptor de esta forma con las antenitas, no lo uses tan lejos, ¿verdad? No lo uses tan lejos porque puedes tener por la distancia, pues se puede cortar, ¿sí? Muchas veces a la hora de la prueba de sonido, a la hora del ensayo funciona bien, pero mientras más gente está llegando al lugar, pues se va ensuciando un poco. Hay un par de preguntas aquí en Zoom. ¿Y cómo hacer este escaneo? Se van aquí a su, a su receptor, sería este caso. Uy, se van a su receptor y ahí dice scan y ahí le pueden dar escanear y pues ya lo tienen que volver a sincronizar con el micrófono, ¿verdad? Aparte de eso, pues tenemos este tipo de micrófonos que en este caso, estos micrófonos son increíbles. Es como el que estábamos viendo ahorita en el brochure, ¿verdad? Que es el TLM 103 de Neumann, una empresa alemana, y el TLM 102, ¿verdad? TLM 102. Si se dan cuenta, pues el 102 tiene una membrana que es un poquito más pequeña, ¿verdad? En cuanto a tamaño es un poquito más pequeña, pero los dos funcionan de maravilla, ¿verdad? ¿Y para qué me sirve este tipo de micrófonos en la iglesia? Si son micrófonos que son de condensador, que normalmente utilizamos en estudio, ¿verdad? Muchas iglesias cuentan con podcast, ¿verdad? A mí me ha tocado asesorar a muchas iglesias que me dicen, mira, queremos que el pastor tiene la gana de empezar a hacer un podcast, ¿verdad? ¿Qué tipo de micrófono nos recomiendas? Y este es un excelente micrófono que les puede ayudar a tener una sensibilidad adecuada, ¿verdad? No tiene que estar hablando tan fuerte el pastor y el micrófono lo puede captar de una excelente forma. Este, si se dan cuenta, pues tiene lo que se le conoce como un shock mount, que si se dan cuenta tiene como unos azules, tiene como unos pequeños cablecitos, ¿verdad? Literal son de hule. Lo que hace eso es que, o aquí en Guate también le decimos que es una araña, ¿sí? Entonces lo que hace esto es, supongamos que estamos grabando el podcast, ¿verdad? Estamos grabando el podcast y no sé, se mueve alguien y le pega al pedestal.
En este tipo de montura, el micrófono no percibe esa vibración del golpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este shock mount se encarga de ¿cómo sería la palabra? Como de restar esa vibración, ¿verdad? Por los zules, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pues, si ustedes están en su iglesia y tienen la gana de poner un estudio, estos micrófonos les pueden funcionar muchísimo, muchísimo para grabar los diferentes instrumentos, para grabar sus voces, ¿verdad? Para sus voces les puede funcionar muy, muy bien. Cualquiera de los dos les puede funcionar de una forma excelente. Lo ideal es siempre que revisen las diferentes respuestas de frecuencia, ¿verdad? Y pues pasamos a hablar un poquito de este tipo de micrófonos que tenemos aquí también, que a los pastores les gustan muchísimo, ¿verdad? Y son los micrófonos de diadema, ¿verdad? Los micrófonos de diadema, pues quiera que no dan una libertad, ¿verdad? Dan una libertad enorme para que los pastores puedan ponérselo y no tengan las manos ocupadas, normalmente cuando uno está hablando, pues mueve las manos, ¿verdad? Y si uno tiene un micrófono en la mano, pues eso nos limita muchas veces, ¿verdad? Entonces, ese tipo de micrófonos nos puede ayudar bastante, bastante para eso. Déjeme acomodar aquí un poquito, acomodarme aquí al frente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando un poquito de los diferentes micrófonos, ¿verdad? De entrada, lo que siempre vamos a necesitar, pues, es un transmisor, ¿verdad? En el caso, aquí tenemos un EW de G4, que es de G4, y si se dan cuenta, lo que tiene es una entrada como de plug, ¿verdad? La mayoría de los micrófonos que tenemos aquí, si se dan cuenta, pues, trabajan en base a plug, ¿verdad? En base a plug. Entonces, podemos aquí ir conectando este tipo de micrófono. Entonces, tenemos el transmisor y en este caso aquí tenemos el recibidor, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? El micrófono se conecta al transmisor y el recibidor se conecta a la consola, ¿verdad? Entonces, ya de aquí de la consola enviamos la señal hacia nuestra consola, ¿verdad? Para que funcione pues, de una forma inalámbrica, ¿verdad? Y el pastor pues ya se pone esto en el saco, en el cincho, donde a él le quede pues mucho más cómodo eh, y les puede, y pues incluso pues lo podemos esconder bastante bien, incluso venden algunas como algunas fajas cuando las pastoras están utilizando vestido y no tienen un cincho como tal, en esas fajas se puede ir poniendo esto para que pues no les esté incomodando, ¿verdad? Hicieron una pregunta ahí en Facebook y es, ¿qué mic me recomiendan para estudio de grabación? Pues puede funcionar tanto el Neumann TLM 103, el 102 o el que estoy utilizando ahorita que es el Sennheiser MK8. Sennheiser MK8 cualquiera de estos les puede funcionar bastante, bastante bien, ¿verdad? Entonces, pues ya una vez conectados a nuestro transmisor, pues contamos con varios tipos de micrófonos, ¿verdad? Tenemos los micrófonos de diadema, como son el que tenemos ahorita aquí. Este es, eh, eh, este es un excelente micrófono de diadema y si se dan cuenta, pues cuenta con este como seguro que lo podemos poner en las dos orejas, ¿verdad? Y algo que me gusta muchísimo, denme un segundo para acomodar el micrófono aquí mejor. Listo. Así puedo tener un poco más libres las manos y les puedo ir enseñando, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos aquí la diadema que la podemos ir
le podemos ir cambiando el tamaño, porque pues no todos tenemos la cabeza del mismo tamaño, ¿verdad? Hay gente que tiene la cabeza un poco más grande, hay gente que la tiene un poquito pues más pequeña, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ir acomodando para que esto se adecue. Miren, aquí ya los hice más pequeño, ¿verdad? Se adecue mejor, incluso, miren, si se dan cuenta que está bastante pequeño, como el tamaño para un niño. Y otro beneficio de este en específico es que a este se le puede cambiar el cable, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí podemos cambiar el cable. Entonces, muchas veces se nos daña el cable, ¿sí? Muchas veces por el mal uso, ponemos el micrófono de una forma que no es la adecuada y se nos puede quebrar el cable, ¿verdad? Entonces, podemos cambiar el repuesto, podemos seleccionar el repuesto y si se dan cuenta, yo lo puedo cambiar aquí. Miren, tengo mi micrófono y puedo cambiar este cable, ¿verdad? Y eso pues me ayuda a que no tener que cambiar todo mi micrófono, ¿verdad? Pues el micrófono todavía funciona bien y lo único que tengo que hacer es cambiar el cable, ¿verdad? Lo que pasa también con este tipo de micrófonos, que es un micrófono de diadema, es que este tipo de micrófonos son micrófonos que son de condensador, ¿verdad? Muchas veces, pues hemos visto que el micrófono de condensador, pues puede ser perdón, micrófono de diadema, es de condensador y es dinámico, ¿sí? Eh, y es súper práctico. Me lo voy a poner aquí para que vean. Déjenme acomodármelo aquí de la mejor forma. Denme un segundo. Voy a tratar de... Listo. Incluso ustedes se puede utilizar de cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Por si pues alguien lo quiere usar del lado izquierdo o lado derecho. A ver, se los muestro aquí. Me lo voy a poner aquí. Ya me queda en las dos orejas y yo ya puedo ir acomodando aquí. Me queda un poquito grande, entonces lo voy a ir acomodando, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, pues ya solo es de irlo apretando aquí para que me quede de la mejor forma, ¿verdad? Es súper fácil de aquí de hacerlo. Y como les digo, algo que me gusta también de este micrófono es que aunque es un micrófono dinámico, pues contamos con esta como pequeña capsulita negra. Miren, esta pequeña capsulita negra. Al quitarle esta capsulita negra, miren, esta pequeña capsulita que tengo aquí, esto me ayuda a volver el micrófono de omnidireccional, ¿sí? A un micrófono cardioide, ¿verdad? Entonces, al ponérselo, esto me ayuda a que el micrófono sea direccional, ¿verdad? Y quede más, pues, poder captar mejor el sonido, ¿verdad? Está este, que si se dan cuenta, pues es plateado con negro. Y también está este otro, que pues es color piel. Entonces, esto nos va a ayudar pues a que sea poquito más discreto, ¿verdad? Y que pues la persona que lo esté utilizando pues no se le note tanto el micrófono, ¿verdad? De igual forma, aquí trae su orejera, digámosle así. Y lo voy a colocar ahorita aquí. Miren, no logro, no logro ver. Esa es la verdad, que estoy medio. Creo que, vamos a ver si lo estoy poniendo bien. Ah, lo está poniendo al revés. Ahí está. No logro introducirlo, pero ahí está. Ya lo puse aquí. A ver. Está gustando un poquito, pero ahí está. Ahora sí. Listo.
Listo. Y listo. Sí, entonces ya tiene aquí sus orejeras, ya los podemos ir moldeando al tamaño de la persona que lo necesite y pues es eh, bastante, pues fácil de usar, ¿verdad? Que me están preguntando qué micrófono inalámbrico eh, recomiendo para en vivo. Pueden buscar los mismos micrófonos de los que estamos hablando aquí, tanto el 945 como el 835, que estos los pueden encontrar tanto en versión alámbrica como los pueden encontrar en versión inalámbrica, ¿verdad? Están en G4 y están en las versiones digitales, ¿verdad? Vamos a ver, ¿se puede convertir un micrófono de cable a inalámbrico? Sí, creo hay incluso una versión de Sennheiser que venden los dos receptores, ¿verdad? Como son unas pequeñas cositas que se le pone al micrófono alámbrico, ¿verdad? Tienen una entrada de XLR, se le pone aquí y, pues son como dos cabecitas de cable y una se conecta a la consola y otra se conecta al micrófono, ¿verdad? Sí, claro, pueden utilizar micrófonos de condensador en vivo, sí, claro, se pueden utilizar. Em, Dice, los micrófonos de diadema y los micrófonos normales tienen la misma potencia, pues siempre va a depender de los micrófonos, ¿verdad? Y el micrófono que se esté utilizando. Los micrófonos de diadema, al ser de condensador, pues normalmente tenemos un poquito más de sensibilidad, ¿verdad? Y otra diadema que a mí me gusta mucho, la he usado, la usé mucho tiempo en una iglesia en la que yo trabajé. Es este tipo de diadema, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues es un tipo de diadema que es un poquito más robusta, ¿verdad? Es un poquito más robusta. De igual forma, la podemos conectar al mismo transmisor, si se dan cuenta, y es un poquito más robusta, ¿verdad? ¿Para qué usaba yo este tipo de diadema? Al ser un poquito más robusta, pues nosotros, incluso si se dan cuenta, tiene aquí como su liga que les va a ayudar a asegurar la mejora a la cabeza, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues nos tocaba muchas veces hacer bautizos, ¿verdad? Y este tipo de micrófono, al ser un poquito más robusto y más seguro, les gustaba utilizarlo para el pastor que estaba eh, bautizando, ¿verdad? Lo único es que el receptor, el transmisor, en vez de ponérselo en la cintura, en el cincho, en el pantalón, se lo ajustábamos en la parte de aquí como del cuello, ¿verdad? Y este micrófono, o para algunas actividades, para retiros, ¿verdad? Para retiros, eh, cuando tenemos que viajar, pues este tipo de micrófonos que son un poquito más robustos, pues pueden funcionar un poquito mejor, ¿verdad? Y es muy importante siempre que hablemos del pop, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí tenemos un pop que son como estas bolitas de, de, de esponja, ¿verdad? Que lo que ayudan es si estamos en un lugar donde hay bastante aire, ¿verdad? Este tipo son pop filters, nos ayudan a que no se perciba tanto pues el aire golpeando el micrófono, ¿verdad? También la letra P, la letra O, cuando están golpeando el micrófono, pues puede ser un poquito molesto mucho, ¿verdad? Entonces, el pop filter nos puede ayudar a esto y siempre aquí los micrófonos pues traen sus ganchitos, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí tengo un lavalier que tiene su ganchito, ¿verdad? Y esto pues nos puede ayudar para ponerlo en el, en la camisa, en el saco, ¿verdad? Y para que el cable no nos esté molestando tanto, ¿verdad? Em, Les quería contar una experiencia que tuve hace unos años ya y yo estaba en una iglesia en otro país eh, y yo vi que
pues el pastor estaba utilizando tanto micrófono de, tanto micrófono de diadema como estaba utilizando varios micrófonos lavalier. En total él estaba utilizando cuatro micrófonos para la prédica, ¿verdad? Y a veces nos parece, ¿para qué voy a utilizar cuatro micrófonos para la prédica, verdad? Entonces, pues tenía el de diadema que él no estaba usando para lo que la gente estaba escuchando dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo que está, la gente que está en el público, ¿verdad? Tenía un lavalier, que son como estos tipos de micrófono escondido en el saco, ¿verdad? Escondido en el saco. Y uno de estos lo utilizaban para el streaming. Todo lo que salía por YouTube, todo lo que salía por Facebook, lo estaban utilizando por un micrófono de estos de solapa, ¿verdad? Estaban utilizando otro micrófono de solapa, ¿verdad? Otro micrófono de solapa para la grabación de la prédica, ¿verdad? Entonces tenía uno para la diadema, el segundo para la transmisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente pues, podemos usar ecualizaciones diferentes, podemos usar ganancias diferentes para que eh, pues salga de la mejor forma en los diferentes lugares donde se va a escuchar el pastor, ¿verdad? Y por último, teníamos otro de solapa que se utilizaba para eh, la grabación, ¿verdad? Se estaba grabando y se necesitaba una ganancia diferente. Y por último, tenían un último de solapa que era de backup, de por si alguno de los otros dos fallaba, tenían un tercero de solapa, ¿verdad? Entonces, los micrófonos de solapa, pues son micrófonos que pues tenemos que utilizar muchas veces una ganancia un poquito más alta porque son micrófonos que están bastante lejos de la boca, ¿verdad? A veces están en el saco, a veces se los ponen en la corbata, aquí en la camisa, en la playera. Entonces hay que setear una ganancia diferente, ¿verdad? Pero normalmente pues este tipo de micrófono se utiliza uno para tener manos libres, ¿verdad? Y dos, para cuando queremos que sea discreto, ¿verdad? Muchos programas de televisión, podcast, todo eso, muchas veces los grabamos con un micrófono de solapa, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos varios tipos de micrófonos y ¿qué es lo que pasa? Que cada micrófono pues tiene una función diferente, ¿verdad? Eh, Dependiendo para qué lo necesitamos, pues va a ser el micrófono que nosotros deberíamos de escoger, ¿verdad? Déjenme regresar aquí a esta cámara. Y vamos a hablar un poquito de los cuidados, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los micrófonos. Uno, pues no, pues depende mucho del uso que le vamos a dar, va a ser la duración que va a tener nuestro micrófono, ¿verdad? Muchas veces, no, es que este micrófono no servía porque no me duró mucho. Ok, pero ¿cuál fue el uso que se le dio al micrófono, verdad? ¿Cuál fue el uso que se le dio al micrófono? Tal vez lo estaban golpeando con todo el tiempo, ¿verdad? Sí, lo estaban golpeando. Ah, sí, sí, ya lo golpeamos. Ah, sí, sí, sí suena, ¿verdad? Sí suena. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces van a dañar nuestros micrófonos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No hay que botarlos. Eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al botarlos, a veces hemos visto en conciertos que el cantante por molestar tira el micrófono, ¿verdad? Pero pues no es lo ideal, ¿verdad? Los micrófonos pues muchas veces se abollan, las frecuencias, las cápsulas se dañan y ya no captan las frecuencias del micrófono. Otra cosa es tratar de no tener los micrófonos en lugares que puedan ser muy húmedos. ¿Por qué? Porque los micrófonos se pueden pues les puede salir moho y eso no va a permitir que los micrófonos funcionen de la mejor forma o de una forma adecuada, ¿verdad? Aparte de eso, les quería mostrar esto que tengo aquí, que es cómo limpiar tus micrófonos. Si se dan cuenta, pues la mayoría de micrófonos, nosotros podemos venir y retirar la cejilla, ¿verdad? O el protector del micrófono y la esponja protectora. Sí, dentro de esta rejilla
que tiene el micrófono, pues tenemos una esponja y esto lo podemos limpiar, lo podemos cepillar, lo podemos limpiar con jabón y agua, ¿verdad? Solo la rejilla, no van a meter los micrófonos a, a agua, ¿verdad? Porque se van a dañar, ¿verdad? Entonces, los podemos limpiar con agua y jabón y los tenemos que dejar secar por completo, ¿verdad? Lo ideal creo que es quitarle el exceso de agua y dejarlos en un lugar seco, ¿verdad? Tal vez no directamente al sol, pero sí en un lugar seco donde no hay humedad, que se limpien bastante bien, ¿verdad? Esto nos va a ayudar, ¿por qué? Porque yo estoy hablando aquí por el micrófono, de repente me sale saliva, ¿verdad? Escupo en el micrófono y eso, si yo no lo limpio, uno va a tener mal olor. No sé si más de alguno de ustedes eh, se ha agarrado un micrófono y huele mal, ¿verdad? Muchas veces pasa eso. Entonces, puede ser por toda la saliva que quedó ahí de los cantantes, de cualquier persona que use ese micrófono, ¿verdad? Y otra cosa, al ser saliva y quedarse ahí, ¿qué va a pasar? El micrófono se va a oxidar, ¿verdad? Hay micrófonos que a veces uno los agarra y hasta da miedo que le dé tétanos a uno de la cantidad de óxido que tiene, ¿verdad? Entonces hay que cuidar eso, ¿verdad? Y podemos lavar la esponja protectora, ¿sí? Eh, y la podemos dejar secar. Y lo otro es, podemos limpiar la parte interna y externa, ¿verdad? Con una tela suave y seca, podemos quitarle si hay algún, no sé, algún residuo ahí de saliva, algún residuo de polvo, ¿verdad? Limpiarlos, ¿verdad? Muchas veces también las iglesias, eh, pues, eh, están en construcción o tienen alguna remodelación y dejamos los micrófonos ahí, ¿verdad? En ese caso tenemos que tener cuidado porque el polvo puede dañar nuestro micrófono, ¿verdad? Están haciendo aquí varias preguntas. Dice, ¿cuál sería la forma adecuada de testear el micrófono, ¿verdad? Que el micrófono tiene audio, hablar, ¿verdad? Creo que lo más importante es hablar, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es, eh, podemos venir a decir uno, dos, ey, 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 sí, 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 ¿verdad? A mí me gusta digo uno, dos, solo para ver si me está llegando señal, ¿verdad? Y digo mucho sí, 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 para ver cómo están las frecuencias agudas, ¿verdad? Y me gusta ir como variando mi voz, así de repente hablo más grave, hablo con la nariz tapada para tener más medios. Sí, trabajé como un ingeniero en México que él decía escopeta, escopeta, ¿sí? Tenemos la letra S, la ese P muchas veces se siente muy fuerte, ¿verdad? Escopeta, escopeta, ¿verdad? Él como que esa palabra tiene la S y tiene como sílabas bastante fuertes, ¿verdad? Entonces podemos probarlo así, ¿verdad? Otra forma ideal para probar un micrófono es que la persona lo use al nivel que lo va a usar luego, ¿verdad? Si es una cantante, si es el predicador, es lo ideal, ¿verdad? Em, Dice, se puede usar un micrófono de solapa para comunicarse entre los músicos. No, no, no lo recomendaría mucho. ¿Por qué? Porque pues es un micrófono que está lejos de la boca, ¿verdad? Vamos a tener que abrir bastante la ganancia. Y eso va a hacer que, pues, todo lo que esté alrededor del músico que tenga eso, no se ensucie. De diadema, sí, pero de solapa, no. Eh, pero bueno, pues, vamos a ver. Eh, ¿Es recomendable usar Lysol para limpiar los micrófonos? Sí, creo que no hay ningún problema. Lo único que creo que es muy importante, pues, es secarlos bien, ¿verdad? Secarlos bien para que no, pues, para no tener problemas con eso, ¿verdad? Eh, tenemos, perdón, estaban preguntando qué micrófono recomiendan para un grupo coral. Pues pueden ser micrófonos de condensador direccionales, micrófonos de micrófonos
de condensador direccionales. ¿Por qué? Porque al ser micrófonos de condensador, eh, nos van a ayudar a, a tener una mayor direccionalidad hacia la persona que está cantando. Y al ser de condensador, pues son un poquito más sensibles, entonces van a captar un poquito más. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable limpiar los micrófonos? Yo creo que es muy importante cada vez que se usan. Sí, cada vez que se usan. ¿Por qué? Porque si yo ahorita lo estoy usando, escupí el micrófono se dañó, perdón, se ensució. Imagínense para la próxima vez que se usen, esa saliva ya se secó, causó mal olor y nos empieza a oxidar. Creo, tenemos unas encuestas entre sus opciones, en sus opciones, si las podemos pasar. Creo que me estoy equivocando aquí con algo. Eh, si me pueden decir cómo está ese tema, por favor, para, por favor, si me pueden aclarar ese tema. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra duda con cuanto al uso adecuado y a la forma de seleccionar el micrófono adecuado. Ah, ok. Ya se les envió aquí por abajo. Aquí abajo hay una cosa que dice polls y quizzes o las preguntas. Y hay varias opciones ahí. Si nos pueden ayudar a llenar esa encuesta, los, se los vamos a agradecer bastante. Se los vamos a agradecer bastante. Aquí en la parte de abajo de su pantalla dice polls y dice quizzes. Entonces, si nos ayudan a llenar eso, no sé si hay alguna otra duda. De verdad que esperamos que pues esto les haya funcionado, les haya ayudado de gran manera. Vamos a dar ahí algunos minutos para ver si hay alguna en lo que llenan sus encuestas, en lo que no sé si hay alguna otra duda. Pónganos ahí de qué otros temas les gustaría conocer, eh, ¿verdad? Así pues podemos seguir aprendiendo, los podemos seguir apoyando con todo esto, ¿verdad? Si no nos han ido a seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Farey en Facebook, Farey en Instagram, y a mí me pueden encontrar como Daniel Abril, tanto en Facebook como en Instagram. Farey también está en TikTok, está ahí David. David es el encargado de estar platicando un poquito de los diferentes equipos que hay en Farey. Eh, y la razón por la que hablamos de micrófonos otra vez es que pues hubieron varias personas que no quedaron claras, no quedó claro el tema por completo en la primera clase, entonces por eso tomamos la decisión de volver a hablar un poquito de micrófonos, a expandir un poquito el tema. Realmente el tema de micrófonos pues es muchísimo, es bastante, entonces eso, ¿verdad? Y si ustedes quieren que hablemos de acústica, pónganlo ahí en la encuesta y pues vamos a platicar un poquito de eso en el futuro, ¿verdad? ¿Alguna otra duda sobre el tema de micrófonos? ¿Alguna duda? ¿Algo más? Pregunten. ¿Es recomendable usar gate en un micrófono de solapa? Mira, como el micrófono de solapa es más que todo un micrófono que va a salir en tu streaming, eh, pues yo creo que con una ganancia adecuada en tu streaming, en tus grabaciones, con una ganancia adecuada, puedes setear eso, ¿verdad? Em, Realmente el gate claro que se puede utilizar en las voces, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar un gate. ¿Por qué? Porque si la persona empieza a hablar más suavecito y tenés el gate seteado en una punta, en un punto muy alto, pues puedes cortar lo que la persona está diciendo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso.